Padre del cielo, te adoramos. Si eso es así, díselo, iglesia, no temas, no tengas miedo. Pero díselo, iglesia. Si eso es verdad, levanta tus manos al cielo. Si Él es tu Padre, adóralo. Si Él es tu Dios, exáltalo. Se declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Díselo con toda tu fuerza. Cuando tú le alabas, hermano, suceden cosas grandes y maravillosas. Sigue adorando al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a aprovechar, ya que estamos de pie, para poder orar al Señor. Y vamos a decirle a nuestro Dios, bendito Dios y Padre, que estás en gloria. Padre eterno, hoy te alabamos y te rendimos toda adoración a ti, porque tú eres digno, tú mereces toda alabanza. Y ahora, Padre bendito, que hemos venido con ese propósito de glorificar tu nombre, también venimos, oh Padre bueno, con muchas necesidades y venimos para ponerlas delante de ti. Padre eterno, tú que todo lo sabes, conoces la vida de cada uno de tus hijos. Ahora, Padre, llega a la necesidad más profunda, a la necesidad más íntima de cada uno de tus hijos, Señor. Aquel que está enfermo, Señor, trae sanidad para su vida, para sus hijos, para su familia, para la persona que ellos, oh Dios amado, tienen enferma en sus hogares. Aquellos, oh Dios amado, que están debilitados y ya no tienen la fortaleza para poder congregarse, Señor. Ahora llega hasta ahí donde se encuentran, oh Dios, y dales la fuerza. Aquellas cadenas que les atan, Señor, rompe toda cadena y todo yugo que el enemigo pueda poner, oh Dios. Y permite, Padre, que tus hijos tengan libertad para adorarte, para servirte, para honrarte. De igual manera, Padre bueno,
Sabemos que las finanzas es una de las cosas que casi siempre escasean en nuestras vidas. Por eso, Padre, ahora rogamos en el nombre de Jesús para que seas tú, oh Dios amado, obrando a favor de tus hijos, a favor, oh Dios amado, de cada uno de tus hijos. Aquel, oh Dios amado, que tiene necesidades económicas, Señor, tal vez dificultades en su negocio, en su trabajo. Ahora, Padre, los ponemos en tus manos para que seas tú glorificándote, Señor, en esa área y bendiciendo a tus hijos, Señor, trayendo solvencia económica a cada familia, a cada hogar, oh Dios. Te pedimos, Padre, para que tú te glorifiques de una manera especial en cada uno de ellos, Padre. También aquellos que por alguna razón no pudieron estar con nosotros, Señor. Pedimos para que les bendigas, para que les guardes, para que siempre tengan ese deseo, Señor, y ese esfuerzo para poder congregarse y buscar de ti, Señor. Los ponemos en tus manos y te pedimos bendición para ellos, oh Dios amado. Aquellos, oh Dios amado, que los ven por diferentes medios, también ahora, Señor, te rogamos por ellos, para que tu gracia sea sobre ellos, para que tu favor sea sobre ellos, Señor, y que puedan recibir lo que están necesitando de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti toda gloria, Padre, toda honra por lo que ya hiciste por nosotros hasta este día. Pero también, Padre, por lo que vas a hacer en este momento a través de tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, para que seas tú, oh Dios amado, glorificándote, para que seas tú, oh Dios amado, trayendo la palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Te pedimos, Padre bueno, para que tu Espíritu Santo intervenga, para que no sea palabra de hombre, oh Padre, para que no sean mis pensamientos ni mis conceptos, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que sea el que entregue tu palabra y hable como conviene a nuestras vidas, y que esa palabra pueda producir la vida que tú quieres de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti todo honor, te damos a ti toda gloria por lo que ya hiciste por nosotros y por todo lo que vas a hacer esta tarde, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y entrega tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos todo honor y gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para poder estar leyendo la porción que vamos a analizar con la ayuda del Señor. Y vamos a buscar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2 y leemos de ese capítulo 2 el versículo 46 hasta el versículo 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 46, versículo 46, el versículo 49. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la Escritura: aconteció 3 días después que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le respondió y dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hasta ahí dejamos la lectura, puede tomar su asiento. Y con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a analizar el tema de los intereses de nuestro Padre Celestial. Los intereses de nuestro Padre Celestial. Ese es el tema que vamos a estar analizando. Y
Como siempre, sé que algunas veces para algunas personas las palabras les son un poco incomprensibles. Un interés, hermano, realmente es todo aquello a lo cual nosotros le damos una valoración. Ese es un interés. Todo aquello a lo cual nosotros le damos una valoración. Y entre todo ello podrían ser personas, podrían ser cosas, podrían ser también, ¿cómo le diría?, ideologías. Porque por lo menos en el caso de los partidos políticos, ellos tienen sus ideologías y para ellos eso es muy importante. Pero realmente, hermano, un interés realmente tiene que ver con aquello que nosotros le damos valor, lo ponemos en alto, lo ponemos como en alta estima y para nosotros es algo especial. En el caso personal, uno podría valorar a su familia, por decir algo. Y podría ser para él el interés más grande sus hijos, su familia. En el caso del esposo, los hijos, la esposa. Y para él no hay nada más importante que ellos. Para él realmente todo ha de girar en relación de ellos. Todo ha de girar en relación de ellos. O sea, dicho de otra manera, si se va a hacer algo es en relación de sus hijos, su esposa, su hogar, su familia. Y eso mismo lo lleva a que él tenga ideales, tenga, como le diría, proyecciones, metas, deseos de alcanzar algo, pero es por lo mismo, por ese valor que él le da a su familia, porque para él es lo más importante y por ello él trabaja, se esfuerza, lucha, pone, como le diría, metas de poder alcanzar a poner un negocio o hacer algo, pero es porque tiene un gran interés en su familia. Y la porción que hemos leído, hermano, realmente es una porción que está relacionada a ello. Está relacionada a lo que el Señor veía como los intereses de su Padre. La porción que leíamos, si usted tuvo cuidado, allí se habla de, no sabía y que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Realmente en esa porción, el Señor lo que está queriendo decir es, no sabía que en aquello que le interesa a mi Padre, en aquello en lo que mi Padre tiene puesta su mirada, su corazón, ahí es donde yo también quiero estar, ahí es donde yo quiero poner mi mirada, mi fuerza, mi empeño. Y por eso es que quise tomar ese pasaje, pero realmente, hermano, para llegar al punto, tenemos que tomar en cuenta algo otros detalles, como por lo menos en el caso del Señor Jesús, veía como algo muy importante el hecho de conocer la palabra de su Padre, a quien él llamaba mi Padre, refiriéndose al Padre Celestial. Y él decía prácticamente, no sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero refiriéndose a todo aquello que está relacionado al Padre. Y por eso es que al iniciar prácticamente este detalle, podemos ver que para poder nosotros tener claro cuáles son los intereses del Padre Celestial, tenemos que tener un conocimiento muy pleno de su palabra, un conocimiento muy amplio de la palabra del Señor. Y por eso es de que en el versículo 46 que leíamos, oiga lo que dice la Escritura. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Oiga, la porción que hemos leído habla prácticamente de
el Señor Jesús, pero cuando él era apenas un niño de 11 años. Está hablando de la niñez del Señor Jesús y está hablando de prácticamente la única ocasión que la Biblia registra de la infancia de él. Pero dice de que cuando él cumplió los 11 años, lo llevaron al templo. Sus padres, como era la costumbre, lo llevaron al templo. Y como no tuvieron cuidado de ver a la hora de regresarse, no tuvieron cuidado, cuando vinieron ya habían caminado bastante. Y cuando vinieron a buscar a Jesús, se dieron cuenta que él no iba ahí entre la multitud. Para ir al templo prácticamente hacían caravanas. Los judíos iban de lugares lejanos hasta donde estaba el templo para poder cumplir allí los ritos de la Pascua y otros ritos. Pero en ese caso dejaron al Señor olvidado, lo dejaron, y ellos ya prácticamente habían caminado bastante y cuando se dieron cuenta no iba con ellos. Y eso lo llevó a que empezaran a buscarlo, y la porción que leíamos prácticamente es esa, es el contexto de eso. Llegaron hasta donde estaba Jesús, ya lo habían buscado, y llegaron a buscarlo al templo, porque prácticamente todo lo que ellos habían hecho estaba ahí en esa área. Lo más lógico es que por ese lugar es que él podía haberse extraviado. Pero cuando llegan al Señor, la sorpresa de ellos es de que el Señor estaba tranquilo. Aunque era un niño, él estaba tranquilo. Él estaba como que nada había pasado. Y cuando los padres vienen y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho así? El Señor viene y le responde, es que en los negocios, en los intereses, en aquello que mi padre tiene interés, allí es donde yo debo de estar. Pero viéndolo desde el punto anterior que yo le mencionaba, para el Señor Jesús los intereses del Padre tenían que ver con tener un conocimiento muy amplio de la palabra del Padre. Tener un conocimiento muy claro de la palabra de Dios. Para él eso era muy importante, porque él decía, bueno, esos son los intereses de mi Padre. Para conocer esos intereses que mi Padre tiene, debo de conocer su palabra, y por eso es de que si usted nota, aunque era un niño, quería aprender. Aunque era un niño, estaba preguntándole a los doctores de la ley. ¿Y ustedes qué creen que le estaba preguntando? Acerca de matemáticas. ¿Será que les estaba preguntando acerca de ciencias o estudios sociales? ¿Será que el Señor estaba enfocado en todas esas cosas? Uno puede resumir y puede asumir que realmente los intereses que él veía es conocer todo aquello que está relacionado al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra. Las preguntas que él hacía eran relacionadas a lo que Dios había revelado ya a través de su palabra. Los doctores de la ley lo único que hacían era analizar las sagradas escrituras. Para ellos lo más importante era las sagradas escrituras, así es de que ellos tenían un amplio conocimiento. Por eso es que se le da el título de doctor de la ley. Un doctor es alguien que tiene un amplio conocimiento, de allí la palabra doctor, que tiene un amplio conocimiento. Y dice de que Jesús estaba con aquellos que tenían un amplio conocimiento de Dios. Se acercó a ellos, se quedó con ellos para conocer más acerca de su Padre. Para conocer más acerca de
qué era lo que el Padre quería y qué era lo que el Padre más amaba y valoraba. Y por eso es de que se quedó. Y por eso es de que él tenía un gran interés en conocer la palabra de Dios. Si nosotros vemos desde ese punto de vista, entonces quiere decir que cuando nosotros le damos un amplio valor al conocimiento de la palabra de Dios, también entonces estamos caminando bajo los mismos intereses de nuestro Padre. Cuando nosotros le damos un amplio lugar a la palabra de Dios, le damos un valor grande al conocimiento de su palabra, entonces podemos nosotros decir, nosotros también estamos buscando los intereses del Padre. Queremos conocer más de Él, queremos conocer qué es lo que Él busca en el ser humano, qué es lo que Él quiere del ser humano, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos entonces examinarnos a nosotros mismos y poder darnos cuenta si nosotros realmente tenemos un interés tan amplio como aquel niño de 11 años. Tenemos un interés tan grande como aquel pequeño niño de 11 años. Y poder decir, para mí lo más importante es estar metido en aquello que le interesa a mi Padre, en aquello que mi Padre tiene puesto su corazón. Ahí quiero estar yo. ¿Y en qué es? En eso, que nosotros conozcamos la voluntad de Dios a través de su palabra. La voluntad de Dios ha sido expresada a través de su palabra. Y la manera de que nosotros podemos llegar al conocimiento de la voluntad de Dios es solamente conociendo su palabra. No hay otra manera. No existe otra manera. Nosotros mismos nos podemos dar cuenta que los tiempos que se viven son tiempos donde hay mucha confusión religiosa. Nosotros mismos somos testigos que estamos viviendo un tiempo difícil, pero no difícil por las crisis que haya. No difícil porque hay problemas, ya sean económicos, sociales. No es tan difícil por eso. Lo más difícil es que hay una confusión religiosa donde la mayoría va y va siguiendo el error, va siguiendo todo aquello que le parece agradable. Pero ¿sabe por qué? Mucha gente sigue todos y va a aquellos lugares. Lo hace por una sola sencilla razón. Porque no ha entendido que para llegar a comprender la voluntad de Dios se necesita tener un deseo muy grande de conocer la palabra de Dios, de conocer la palabra que Él ha dejado. Cuando nosotros venimos y buscamos el conocimiento de la verdad, el conocimiento de su palabra y ponemos por prioridad el conocer esa palabra, nadie puede engañarnos. Nadie podrá engañarnos. Por eso es que el Señor dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en la palabra que yo les he dado, van a conocer la verdad. Pero oiga, el Señor dice, permanezcan en mi palabra. ¿Y qué quiere decir permanecer en la palabra? Permanecer significa que voy a tomar la palabra de Dios como la brújula de mi vida. Voy a tomar la palabra de Dios como aquella que me va a dar la dirección en todo lo que yo voy a hacer en mi vida. Cuando yo pongo la palabra de Dios para permanecer en ella, para no apartarme ni siquiera un poquito, ni a un lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, sino que la palabra de Dios es mi guía. La palabra de Dios es la que me orienta. La palabra de Dios es para mí la que me da la luz, me da a mí la lumbrera para poder conducirme en el camino que Dios quiere. Pero es ahí donde cada uno de nosotros entonces tenemos que darnos cuenta que solamente si conocemos la palabra de Dios, estamos en los mismos valores que tiene el Padre, los mismos intereses que tiene el Padre. ¿Ustedes creen que el Señor no está con el deseo que usted conozca bien cuál es su voluntad?
qué es lo que Él quiere, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos entonces ese amplio interés por la palabra, es que compartimos los mismos intereses de Dios. Pero aparte de ello, podemos darnos cuenta de que si hay algo por lo cual Dios realmente hace todo lo que hace, es por el ser humano. Todo lo que Dios hace es por el ser humano. Yo le decía de que nosotros podemos tener un interés y nuestro interés podría ser nuestros hijos. Y si ese interés son nuestros hijos, entonces quiere decir de que nosotros trabajamos por nuestros hijos. Nosotros queremos ser promovidos por nuestros hijos. Nos esforzamos por ellos. Nos esforzamos por darles la mejor educación para que tengan, como le diría, la oportunidad de estudiar en el mejor colegio, en el mejor lugar, que tengan la capacidad de poder prepararse y tener el mejor futuro posible. Pero así como nosotros podemos tener para cada uno de nosotros ese deseo o ese interés por nuestros hijos, de la misma manera Dios tiene un interés. Y el interés más grande que Dios ha revelado a través de su palabra es el ser humano. El interés más grande que Dios ha mostrado a través de su palabra es la vida humana. Para Él, si hay algo por lo cual Él mueve todo lo que mueve, es por amor a usted y por amor a mí. Si Dios mueve los cielos, es por amor a ti y por amor a mí. Si Dios mueve el mar y hace todo lo que hace, lo hace por amor a ti y por amor a mí. Porque si algo ama a Dios, es al ser humano. Si algo realmente Dios busca con todo lo que hace, es poder llegar a la vida del ser humano y poder sacarlo de la condición en la que se encuentre, poder restaurarlo, poder levantarlo, poder ayudarlo, poder hacer algo a favor del ser humano. Y así como un padre de familia puede esforzarse de las más grandes maneras que uno puede imaginar. Tal vez sale a recoger latas todos los días por el pequeño que tiene, sale a recoger botellas. ¿Por qué? Porque quiere darle en que sea lo que necesita su hijo. Dios hace cosas más grandes por nosotros. Dios hace cosas más grandes, más sorprendentes. De tal manera que la Biblia dice de que tan alto es el interés de Dios por el ser humano. La Biblia dice de que tan grande es el amor de Dios por el ser humano. La Biblia dice claramente que Dios ama tanto. El que ama al ser humano es Dios el Padre y lo ama de tal manera que no escatimó ni a su propio hijo, que lo que más era más preciado para él no lo escatimó, sino que estuvo dispuesto a dar la vida de su mismo hijo por amor a cada uno de nosotros, por amor a cada uno de los que hoy estamos acá y por amor a cada uno de los que habitan en todo este planeta Tierra. Y por amor a cada uno de nosotros, el Señor dio todo lo que más amaba. Dio aquello que era lo más preciado para Él, porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Y por eso es de que cuando el Señor entendió eso, cuando el Señor Jesús entendió que el Padre si algo amaba era al ser humano, cuando el Hijo vio que el Padre si algo en lo cual Él tenía puesta su mirada era el ser humano, y dijo: no, los intereses de mi Padre son el ser humano. Él no quiere que nadie se pierda, dijo el Hijo. Mi Padre, si algo valora, si algo tiene en alta estima, es al ser humano.
Y dijo, bueno, si Él los ama de tal manera, así, yo voy a ir yo también. Y voy a tomar ese mismo valor que mi padre tiene, lo voy a tomar para mí. Y eso fue lo que hizo el hijo. Cuando el hijo se dio cuenta que su padre tenía un solo propósito y que todo estaba enfocado en cómo rescatar al ser humano, cómo sacarlo de la condición baja en la que él ha caído, el hijo dijo, bueno, prepárame cuerpo, que yo voy, estoy dispuesto a ir, estoy dispuesto estoy y voy a ir y voy a entregar mi vida por ellos. Por eso es que el Señor, cuando estaba en la tierra, Él mismo dijo, cuando Él les dijo a sus discípulos que Él iba a padecer, que Él iba a morir, ellos le dijeron que no te acontezca eso, que nada de eso te acontezca. Pero Él mismo estaba consciente, Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida. A mí ninguno, nadie me va a quitar la vida. Hay personas que creen que el Señor Jesús no sabía y que Él ignorantemente vino a esta tierra, que Él ignorantemente vino y se dejó que lo agarraran, que lo crucificaran, que lo maltrataran y que lo mataran. Pero antes de que aconteciera todo eso, Él mismo les dice a sus discípulos, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida, pero así como tengo poder para ponerla, también tengo poder para volverla a tomar. Era una decisión muy personal del hijo. Era una decisión muy personal de él. ¿Por qué? Porque él quería perseguir los mismos deseos de su padre. Y si el padre ama tanto la humanidad, el hijo también ama a la humanidad. Y si el padre está enfocado en rescatar al ser humano y llevarlo a la gloria, el hijo también. Y por eso es que todo lo que el hijo hizo, lo hizo a favor del ser humano. Todo lo que el hijo hizo, lo hizo a favor de cada uno de nosotros. Nada hizo para sí. Si usted ve, puede leer todo lo que quiera con respecto a la vida del Señor, pero no va a encontrar ni siquiera un pasaje donde la Biblia diga que Jesús pensó en él, pensó en el dolor que iba a tener, pensó en la fatiga que en algún momento pudo haber sentido. No. Todo, absolutamente todo estaba enfocado en el ser humano. Todo lo que él hizo estaba enfocado en la vida del ser humano. Y por eso es que él decía, yo lo que he hecho es venir a buscar, he venido a salvar lo que se ha perdido, yo por eso he venido. Por todos aquellos que se han extraviado del camino, por esos he venido. ¿Por qué? Porque él sabía que esa es la voluntad del Padre. Porque él sabía que el Padre, si algo busca, es restaurar la vida del ser humano, que lo ama. Que Dios no quiere que nadie se pierda. Porque el Padre no quiere la condenación para nadie. El Padre no está pensando en condenar a nadie. Algunos creen que el Padre está ansioso de ver cuántos van a ir al infierno. El Padre no. Porque el interés del Padre es la salvación nuestra. El interés del Padre es que cada uno de nosotros podamos llegar al arrepentimiento. El deseo del Padre es que cada uno de nosotros podamos ser lavados con la sangre de su Hijo, que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Esa es la voluntad del Padre. Pero es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que entender entonces que para nuestro Dios tenemos un valor muy alto. Para nuestro Dios valemos tanto que dio a su Hijo por usted y por mí. Que entregó a su Hijo. Que entregó a su mismo Hijo porque usted vale mucho. Porque usted para Él es lo más importante. El salmista decía, ¿y qué es el hombre
para que te acuerdes de Él. ¿Qué es el hombre? Refiriéndose al Padre. ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de Él. ¿Qué es el hombre? Para que lo visites. ¿Qué es? Porque Dios no pierde su tiempo por venir a ver los mares que Él ha creado. Porque Él no pierde su tiempo para venir a ver las galaxias que Él mismo creó con sus manos. Él no pierde su tiempo por nada de este mundo. No crea que Él está interesado en las cosas de este mundo. No hay ningún interés en nada de este mundo, sino el poder ver cómo obra a favor de la vida del ser humano. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que entender entonces que si nuestro Dios nos ama de tal manera, hermano, que si nuestro Dios ha hecho todo lo que ha hecho en función nuestra, si nuestro Dios mueve cielo y tierra por nosotros, nosotros tenemos que tener un alto valor hacia nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en medio del mar? La Biblia dice de que se levantó una gran tempestad en medio del mar, ahí donde estaban sus discípulos, se levanta una gran tempestad. Y dice de que el Señor, cuando llegó a la orilla del mar, ya no habían medios de transporte, ya no habían lanchas, ya no habían. Ese era el único medio de transporte que había para poder trasladarse, porque había que navegar, era por agua. Ya no había otro medio de transporte. Cuando Jesús llega a la orilla del mar, dice, bueno, ¿dónde? ¿Cómo hago? Él sabía que sus discípulos allá, en medio del mar, había una gran tormenta que azotaba y que ahí estaba, que parecía que partía ese barco donde ellos iban. Algunos dicen que el Señor permitió que todo eso pasara porque Él quería mostrarles su gloria. Porque eso es lo que alcanzan a ver algunos. El Señor lo que quería es mostrarles quién era Él. Para nada. No era así. El Señor sabía que allá Él había mandado a sus discípulos antes. Él mismo les había dicho, vayan ustedes primero, luego voy a llegar yo. Y se levanta aquella tempestad y se levanta aquella tormenta que casi partía como le diría, la lancha, el barco. Y el Señor viene y empieza a caminar sobre las aguas, empieza a caminar y caminando llegó hasta donde estaban ellos. Pero ¿por qué llegó Jesús caminando hasta donde estaban ellos? ¿Por qué el Señor vino y llegó hasta donde estaba la necesidad de aquellos hombres que sentían la muerte ya? ¿Por qué Jesús vino y empezó a caminar sobre las aguas? ¿Será que Él quería que lo vieran, que Él era Dios, que Él era grande, que Él era poderoso? ¿Será que eso quería mostrar Él? No. Él sabía que allá estaban sus discípulos. Él sabía que allá estaban unos seres humanos que estaban ya casi por ser tragados por el mar. Él lo sabía. Por eso tuvo que caminar. Por eso es que no le importó nada. No le importó que no hubieran lanchas. No le importó nada lo que le impedía poder llegar y ayudarlos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que usted tiene. Ese es el Dios que yo tengo. Tanto interés tiene por usted y por mí. Si hay que caminar sobre las aguas, va a caminar y va a llegar a la necesidad suya. Va a llegar hasta donde usted está. Y aquello que usted cree que Dios no sabe, Él lo sabe. Ve, usted está hasta aquí ya y dice, no, ¿y de aquí quién me saca? De deudas, de problemas, de dificultades, y tal vez las enfermedades ya lo tienen, que ya usted dice, no, ¿y de aquí quién me ayuda? Hay uno que puede ayudarle.
hay uno que ha hecho todo, caminó sobre las aguas por sus discípulos, caminó porque él sabía que ya estaban en una dificultad y llegó hasta allí. También lo hará por cada uno de nosotros. Tal vez usted esté en una situación en la que usted crea que nadie lo puede sacar adelante, pero si usted puede creer que lo más grande para Dios no son los volcanes que Él ha creado, que para Dios no es lo más grande los árboles que nosotros podemos ver, la grandeza que podemos ver en el mundo. Lo más grande es usted y yo. Lo más grande que Dios ve es el ser humano. Y por amor al ser humano lo hace todo. Por amor al ser humano mueve todo lo que mueve. Y hasta ahora, todo lo que hace el Señor, lo que ha revelado a través de su palabra, envió a su Hijo, dio todo lo que ha revelado a través de su palabra y todo lo que conocemos de Él. Pero si usted ve ahí, si algo quiere Dios, es que nosotros podamos ser restaurados, podamos ser salvos, podamos alcanzar su gracia, podamos alcanzar su perdón y su favor. Vamos a leer una porción en la Biblia que se encuentra en el capítulo 6 del libro de San Juan, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, vamos a leer el capítulo 6. Y vamos a leer de ese capítulo 6, el versículo 27 al 29. Hasta el 29. Dice la Escritura: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ellos le dijeron: Señor, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí encontramos un detalle. Esto fue cuando el Señor multiplicó los panes, los peces, y entonces la multitud empezó a seguirlo porque Él les había dado de comer a la multitud. El Señor se fijó que le seguían porque les había dado de comer. Y el Señor viene y les hace ver eso y les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Si ustedes me buscan es porque les di de comer. Y viene y les da estas palabras y les dice: esfuércense, trabajen. Pero no trabajen por las cosas de este mundo, no trabajen por la comida. Trabajen por la comida espiritual. Trabajen por el pan que no es material. Trabajen por ese pan que el Hijo les puede dar. Si traducimos esto, diríamos: esfuércense. Pero esfuércense no por la comida natural. Esfuércense, pero no por el alimento natural. Esfuércense por el alimento que el Hijo de Dios les puede dar. Esforcémonos por el alimento que nuestro Padre Celestial nos puede dar. Ahora, de allí podemos sacar algo. Y es el hecho de lo mismo que yo le acabo de mencionar anteriormente. Tenemos que poner nuestra mirada, nuestro esfuerzo, nuestro empeño y valorar aquello que el Padre valora. ¿Y qué es lo que valora?
lo espiritual. Muchas veces he oído desde este mismo púlpito, todo lo que está aquí se va a quedar. Todo lo que está aquí, todo lo que aquí se va a quedar. ¿Es cierto o es mentira? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto o es mentira? ¿Cierto? Todo lo que nosotros podemos alcanzar en esta tierra, absolutamente todo, sean casas, sean carros, sean bienes de este mundo, todo lo que usted pueda alcanzar va a perecer. Todo lo que usted pueda tener, usted puede decir, bueno, no, hermano, si mire, yo tengo plata, yo tengo dinero, tengo negocios, tengo aquí, pero mire, el Señor dice, no, pero te has esforzado por alimentar tu espíritu. Te has esforzado por alimentar tu alma. Te has esforzado, has trabajado, pero has trabajado para estar bien nutrido y estar preparado para cuando suene la final trompeta. Y es ahí donde cada uno de nosotros, entonces, bueno, aplicando esa verdad a cada uno de nosotros, veamos. Porque eso es particular, hermano. Eso es para cada uno de nosotros, así cada uno de nosotros. Uno puede venir y decir, no, hermano, si yo tengo un gran empeño en la obra de Dios, yo tengo un gran anhelo por la obra de Dios. Y el Señor viene y le dice, no, trabajen por ello. Pero añade más y todavía viene y les dice, miren, no fue el Señor. Fueron ellos, vinieron y le preguntaron, Señor, pero ¿y qué tenemos que hacer para poder poner en obra, por obra, las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo más grande que nosotros podemos hacer? Todo el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. ¿En qué nos tenemos que esforzar, Señor? ¿En qué? ¿Cómo es que los esforcemos? El Señor viene y les dice, bueno, que mantengan su fe en el Hijo de Dios. Oiga esto, que mantengan su fe en el Hijo de Dios. Porque si hay algo que el ser humano necesita más que nada, es mantener su fe. Si hay algo que necesita, es nutrir su fe. Si hay algo que nosotros necesitamos más en esta vida, es mantener nuestra fe, pero fuerte. Porque nuestra fe se nutre a través de la palabra de Dios. Porque nuestra fe se nutre a través de la palabra del Señor. Y cuando tenemos fe en el Hijo de Dios, podemos estar seguros, podemos estar confiados que nada, absolutamente nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada de este mundo nos podrá apartar del amor de Cristo. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos fe. Cuando usted tiene fe, hermano, usted puede estar seguro. Usted puede estar, pero confiado. Puede venir terremoto y usted dice, no, aquí estoy, en las manos de mi Señor. Él me ama de tal manera que no dejará que nada me pase. ¿Pero por qué? Porque tenemos fe. Y el Señor viene y les dice, bueno, si se quieren esforzar por algo, esfuércense por algo, mantengan su fe. Y es prácticamente lo que el apóstol San Pablo les dice también a sus discípulos. Les dice de que nosotros seremos salvos, pero les dice, con tal que mantengamos, en el libro de Hebreos, que mantengamos la confianza hasta el final. La misma confianza, pero está refiriéndose a la fe. Fe y confianza es lo mismo. Si usted mantiene la fe del principio y la llega al final, usted puede decir que prácticamente lo tiene todo. Y usted mismo sabe de que la fe, mantener la fe no es de todos. Mantener la fe, oiga lo que le estoy diciendo, no es de todos.
Hay muchos que aquí trabajaron en esta obra. Hay muchos que aquí, hermanos, se esforzaron en esta obra. Haga memoria, ¿cuántos pasaron aquí y tocaron los instrumentos acá? Haga memoria, ¿cuántos estuvieron y lo dieron todo en este lugar? ¿Cuántos de acá fueron líderes? ¿Cuántos de acá llegaron a ser supervisores? ¿Cuántos de los que estuvieron acá un día como que si se fuera a acabar el mundo, lo dieron todo? Pero ahora la pregunta sería, ¿mantuvieron su fe? La pregunta sería, ¿mantuvieron su fe? Ya estoy por finalizar porque realmente el tiempo me come. Pero quiero decirle esto, ¿mantuvieron su fe? Porque lo más importante, yo mismo le decía, es nutrir la fe. Y la fe se nutre a través de la palabra de Dios. Y si usted va a estar fuerte en la fe, será porque la palabra de Dios está en su mente, está en su corazón y circula sobre sus venas. Pero cuando usted no se nutre, el enemigo llega y le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Si ahí solo son pistos. Todo el que se va de aquí, ¿qué haces ahí? No, si ahí solo son pistos. Ahí lo que quieren es desplumarte. Terminan hablando mal de lo que un día ellos prácticamente trabajaban por ello. Pero es ahí donde ahora la pregunta sigue y es, bueno, hermano, vean si todos podemos mantener la fe. La misma experiencia nosotros podemos verla, palpable. Pequeños, grandes, medianos, no guardan la fe. Empiezan bonito, caminan y hacen muchas cosas, pero no terminan. Y por eso yo le decía, mire hermano, solamente basta con que usted haga un poquito de memoria y empiece a recordar y diga, bueno, un día aquí se sentaba un diácono que era chispudo, pero oiga, se sentaba. Y usted puede venir y decir, no, si allá, ese era el lugar de un anciano, ahí el hermano anciano, ahí estaba. No, pero no es porque se haya muerto, es porque ahora anda en el mundial. Y es ahí donde yo finalizo solamente diciendo esto. Mire, hermano, si hay algo que nosotros necesitamos, es nutrir nuestra fe. Oiga, nutrir nuestra fe. Para que venga lo que venga, ustedes te firman. Digan lo que digan, ustedes te firman. El mismo diablo puede venir y empezarlo a sacudir y ustedes dicen, no, yo aquí estoy. ¿Pero por qué? Porque tiene una fe bien nutrida, bien fuerte. Le dijeron al Señor, ¿y en qué nos tenemos que esforzar, Señor? ¿En qué tenemos nosotros que trabajar, Señor? ¿En qué, Señor, tenemos que hacer un esfuerzo? En mantener la fe. Que tu confianza nunca se aparte. Que puedas venir y decir, como decía el apóstol San Pablo, que nuestra mirada sea el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Y si tienes por brújula la palabra de Dios, y si tu brújula es la palabra de Dios, te aseguro que te señalará el camino. Los profetas, la ley, todo, absolutamente todo. Te señala al blanco perfecto.
todo te lo va a señalar hacia ahí, al blanco perfecto, que es Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén y amén. Cerremos nuestros ojos y que Él nos ayude. Que Él nos dé la fortaleza